Bien, pues le toca el turno ahora a Elena Matute, que va a hacer una presentación de título Psicología e Inteligencia Artificial, cuestión de ética. Elena Matute es doctora en Psicología y catedrática en la Universidad de Deusto, donde, además de su labor docente e investigadora, dirige el Laboratorio de Psicología Experimental. Es autora de numerosos artículos de investigación publicados en revistas científicas internacionales sobre la memoria, el aprendizaje, los sesgos e ilusiones cognitivas, la simulación por ordenador de procesos cognitivos y el desarrollo de metodología para la investigación psicología vía Internet. Entusiasta de la divulgación científica, es autora de varios libros y numerosos artículos divulgativos sobre psicología y sobre los aspectos psicológicos de la relación de las personas con la tecnología. Colabora con diversos medios en la divulgación de la ciencia y ha sido galardonada con el Premio Prisma y el Premio Jotdown de divulgación científica. Elena Matute es la autora del relato La Granja, del libro Vástagos y de la contribución Viaje mental en el tiempo del libro Nodos. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación y por esta presentación también. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros hablando de psicología en esta audiencia, psicología y ética. Seguro que muchos os estáis preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con la inteligencia artificial? Yo voy a intentar... ¿Tengo para pasarles diapositivas? Si tienes un mando ahí. ¿Aquí? Aquí, este. Vale. Gracias. Bien, yo voy a mostrar, o voy a intentar mostrar, varios aspectos en los que creo que cuanto mejor conozcamos el funcionamiento de la mente humana, mejor podemos entender también lo que se está haciendo en inteligencia artificial y también por qué hablamos de determinados riesgos que la gente muchas veces no los entiende, pero si entiendes cómo funciona la mente humana, te das cuenta de que hay cosas que se están haciendo en inteligencia artificial y que requieren de mucho más compromiso ético del que estamos teniendo hasta ahora. En primer lugar, yo hablaría, lo primero de todo, del propio algoritmo de aprendizaje. Luego ya hablaremos también de cómo se utiliza en contextos sociales, que probablemente es la parte más complicada, ¿no? La parte donde se está haciendo peor uso en general. Pero el propio algoritmo, bueno, lo que pretende es aprender cómo aprendemos las personas y cómo aprenden los animales, y en buena parte está basado, vosotros lo conocéis mejor que yo, pero en buena parte está basado en cómo aprendemos los seres naturales, ¿no? Bueno, una forma de aprendizaje de los algoritmos es el aprendizaje por reforzamiento. Esto es Thorndike. Esto es la ley del efecto de 1911. Thorndike hacía experimentos con gatos, los metía en una caja de problemas y estudiaba lo que tardaban en salir de la caja. El gato tenía que aprender cómo salir de ahí. La primera vez tardaba mucho, luego iba tardando menos, luego iba tardando menos. Y eso era la curva de aprendizaje. Thorndike lo que dice, esta ley resumida, es que toda conducta que va seguida de consecuencias agradables tenderá a repetirse. Es una de las pocas leyes que tenemos en psicología y esto se está utilizando a día de hoy en inteligencia artificial para conseguir que los algoritmos aprendan. El gato que por puro azar tira de la anilla y se abre la caja, consigue salir, tiene la comida fuera, aprende esta conducta y la va realizando cada vez con más fluidez. Lo mismo ocurre con el algoritmo al que estamos reforzando por ponernos un vídeo de determinados contenidos. Nosotros le enseñamos, los usuarios, el algoritmo aprende de nosotros, nos va poniendo vídeos que sabe que nos gustan, pero que son cada vez más extremos, y de esa forma nosotros reforzamos al algoritmo, el algoritmo nos refuerza a nosotros. Es decir, tenemos una responsabilidad muy grande en toda la sociedad en cómo, primero, en permitir estos algoritmos y lo que están haciendo a día de hoy de polarización de la sociedad y demás, pero segundo, es que para saber que somos nosotros mismos los que estamos condicionando al algoritmo, bueno, tenemos que conocer todo esto, cómo funciona, ¿no? Por supuesto que las aplicaciones que surgen de aquí son muchísimas de ellas excelentes, maravillosas, a nivel educativo, a nivel sanitario, se pueden hacer grandes cosas
Pero, como dice un amigo mío, la inteligencia artificial es un martillo, que lo sabéis todos muy bien, igual que yo. Es una tecnología, podemos usarla para bien y para mal. Lo que pasa es que, en mi opinión, es mucho más que un martillo. Es como la energía atómica. Va a cambiar el mundo y puede ser un cambio enormemente bueno, un florecimiento de la humanidad, o puede ser un desastre si lo usamos mal. Y en este momento no sabemos hacia dónde vamos, aunque estoy segura que todos vosotros, y en el contexto universitario, queremos usarlo bien, pero no siempre es la norma. Vale, otra forma de aprender, además del aprendizaje por reforzamiento, otra cosa que hacemos los seres naturales y también los artificiales es el reconocimiento de patrones. Si veis todos ahí un animal, supongo que la mayoría lo veis, no sé si lejos, los de lejos no sé. Esto es algo que la especie humana y los demás animales hemos tenido que aprender en nuestra historia evolutiva, y si no, no estaríamos aquí. Es decir, hemos aprendido con 4 datos mínimos, pero mínimos, con unas manchas en la maleza, imaginarnos que hay un peligro, que hay un animal escondido, y salir corriendo. Aquellos antepasados nuestros que eran capaces de imaginar el peligro y correr antes de estar seguros son los que transmitieron sus genes a la siguiente generación. Por ese motivo, nosotros tenemos esta capacidad de, con 4 datos, imaginar cosas, tomar decisiones que normalmente son acertadas, muy a menudo son acertadas. Pero ¿qué pasa? Que esto pues, también nos lleva muchas veces a imaginar cosas que no están ahí, ¿no? Y a ver patrones donde no los hay. Y con las inteligencias artificiales está pasando exactamente igual. Cuando les reforzamos por aprender determinados patrones, tienen errores, como los tenemos nosotros. Es decir, queremos máquinas, a día de hoy, que sean flexibles, que se adapten como nos adaptamos nosotros a los cambios del ambiente, que no sean fijas, porque entonces están muertas, como lo estuvieron nuestros antepasados, ¿no? Queremos máquinas flexibles, pero eso significa un nivel de error, sí o sí. Y esto no se está transmitiendo bien a la sociedad. Estamos haciendo creer a la gente que las máquinas son infalibles y no lo son. No podemos fiarnos 100%, y es una de las cuestiones éticas en las que tenemos que incidir. Hay riesgo de error desde el momento que hay aprendizaje flexible. Hablaba antes Alberto, me ha gustado mucho la presentación, la verdad es que coincido mucho y algunas de las diapositivas casi las había quitado pensando que no me daba tiempo y has incidido en lo mismo. Los algoritmos racistas, sexistas, que lo metes en Twitter y ¿cómo no va a aprender barbaridades si es lo que ocurre en Twitter a diario, ¿no? Y la gente la refuerza y el algoritmo refuerza a la gente y se mete en las peleas. El algoritmo que tenemos aquí de selección de personal de Amazon, claro, tú lo entrenas con las bases de datos que hay de trabajo previas, son bases de datos sesgadas. ¿Pero por qué? Porque el mundo está sesgado. O sea, es muy fácil decir es que el programador lo ha programado mal. No, estos algoritmos no están programados, están aprendiendo del mundo. El mundo está sesgado. Tenemos que arreglar el mundo antes de conseguir que estas máquinas funcionen de manera justa y ética. Una cosa que nos están enseñando precisamente son estos sesgos nuestros, estos errores nuestros, que muchas veces están escondidos, no los conocemos bien. Entonces, cuando lo vemos en la máquina, decimos, ¡qué horror! ¡Qué máquina más injusta! Y claro, te pones a pensar de dónde viene y dices, claro, los humanos estamos sesgados, el mundo humano es injusto. Entonces, bueno, todo esto pues son cosas que se están viendo, pero cuidado, se ven a posteriori. Se ven, todo esto lo va... Ay, perdón, que me he liado. Sí, las estamos viendo a posteriori. Podemos predecir que estas máquinas van a seguir teniendo errores y van a seguir teniendo sesgos, pero no podemos nosotros predecir cuáles van a ser. A ver, algunos sí, pero muchos, la gran mayoría, si se detectan, es a posteriori. Claro, son máquinas que se están utilizando para hacer predicciones. El precrimen, por ejemplo, se está utilizando ya en policías de otras partes del mundo, ¿no? Tú los entrenas con bases de datos de delincuentes y no delincuentes y la máquina acaba aprendiendo con cierto éxito a predecir quién va a cometer un crimen y quién no. Claro, esto podemos usarlo sabiendo que, primero, sabiendo que tiene errores, esperemos que no nos toque a ninguno de nosotros, ¿no? Que nos metan en la cárcel por algo así.
Pero incluso aunque no tenga errores, podemos predecir y meter a la cárcel a una persona solo porque la máquina predice que tiene grandes probabilidades de cometer un crimen. A ver, puedo pensar en buenos usos también, lo que pasa es que no son los que se están planteando. El buen uso podría ser, si la predicción nos está llevando, como ha ocurrido en Estados Unidos, a acusar o a predecir que va a cometer un crimen fulano porque es negro, porque vive en tal barrio, porque es pobre, porque tal. Caray, algo que tenemos son las causas del crimen, lo que tenemos que hacer es luchar contra ello. Es decir, esto bien usado es una maravilla, pero hoy por hoy no estamos utilizándolo bien, estamos pensando en meter a la cárcel a esta gente para que no cometan el crimen. O se está pensando, quizá en otros países. Son algoritmos de caja negra. Sabéis que a los psicólogos nos han criticado toda la vida, la famosa caja negra, ¿verdad? Nosotros, desde que ya acabó el tema de Freud y empezamos a hacer experimentos hace más de 100 años, claro, las críticas son que metemos un estímulo, observamos una respuesta y en medio tenemos una caja negra que es la mente y que solo podemos inferir cómo funciona. A partir de ahí empezamos a hacer simulaciones con inteligencia artificial. Si tengo una buena teoría de cómo funciona el aprendizaje humano, la simulo en lenguaje de ordenador, etcétera, etcétera. Así veo si mi teoría es correcta. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos una caja negra que es mayor, o por lo menos del mismo tamaño que la de la mente humana. No sabemos lo que está pasando ahí entre el estímulo y la respuesta. Lo que aprende la máquina no tenemos acceso, ¿no? Primero, porque muchos son algoritmos cerrados, propietarios, que no conocemos lo que hay dentro cuando salen de fábrica, vamos a decir. Y segundo, porque no sabemos lo que aprenden, a no ser que lo veamos a posteriori, como ocurrió con esta inteligencia artificial que se volvió racista en Twitter, y lo vemos a posteriori. La otra alternativa que a mí se me ocurre, y no sé por qué me da que van a ir bastante las cosas por ahí, es hacer experimentos como hacemos con las personas. Si yo quiero saber cómo funciona la mente humana, tengo que hacer experimentos. Tengo que meter estímulos, observar respuestas e inferir lo que hay dentro. Y con la inteligencia artificial empieza a pasar lo mismo. Nosotros estamos ya empezando a hacer experimentos para ver si un sesgo que creo que tienen estas inteligencias lo puedo provocar. Entonces, bueno, al final vamos a ir a experimentos de mente artificial, a ver qué es lo que hay ahí dentro. Muy importante, no deberíamos fiarnos ciegamente. Esto tiene grandes implicaciones y a nivel ético tenemos que estar muy, muy encima y hay muchísimo trabajo por hacer. Se está empezando a hacer, pero va muy rápido, ya lo ha comentado también Alberto, la rapidez, o sea, nos estamos yendo por detrás todo el tiempo. Y especialmente en la universidad. O sea, yo estoy convencida que las empresas en esto van muy, muy, muy por delante de lo que vamos en la universidad, por lo menos en toda la psicología que hay detrás, ¿no? Vale, y el otro tema, bueno, esto era en cuanto al funcionamiento del algoritmo. Y luego el otro tema del que podemos hablar mucho y podemos entrar en muchos aspectos es ya la utilización que se está haciendo en contextos sociales, ¿no? O sea, el algoritmo, bueno, pues ahí podemos trabajar todos, yo creo que podemos estar todos de acuerdo, pero ese mal uso en el contexto social es, bueno, fácilmente corregible, pero para ello tendremos que conseguir arreglar el modelo económico que hay en el momento actual. Me refiero a lo siguiente. Lo mismo que he dicho hace un momento, que nosotros enseñamos al algoritmo, el algoritmo nos está enseñando a nosotros también. Os sonará la rata de Skinner, ¿verdad? Que, bueno, es parecido al gato de Thorndike. Skinner es posterior a Thorndike. Metía la rata en estas cajas, entonces, en función de cómo reforcemos a la rata, pues acabará realizando, en este caso, una conducta de presión de palanca, de hacer clic en la palanca, pues con más o menos regularidad, con más o menos resistencia a la extinción, etcétera. Entonces, los programas de reforzamiento están muy estudiados hace muchos años en psicología. Sabemos qué programas producen más hábito, cuáles menos hábito, cuáles son más resistentes a la extinción, cuáles menos. Se han utilizado hace muchos años, por ejemplo, las maquinitas tragaperras para utilizar el programa de reforzamiento que genera más hábito y más resistencia.
Y esto pues, se está usando a día de hoy en todos los algoritmos que hay en Internet para interactuar con personas. Y, claro, ¿cuál es el objetivo de estos algoritmos? No estoy hablando de intenciones en el sentido humano, el algoritmo no tiene ninguna intención, pero sí tiene el objetivo de conseguir más humanos, más tiempo, haciendo clic en mi web. Y eso es muy fácil, es condicionamiento. Es condicionamiento. Y se está haciendo. Y si hablamos de ética, tenemos que tocar este tema y tenemos que ver cómo impedir esto, cómo controlarlo, cómo volver a tener el control, que hoy por hoy no lo tenemos. El otro aspecto que están explotando estos algoritmos, además del condicionamiento, son los sesgos cognitivos. No sé si os sonarán, son unos errores, son errores de razonamiento, no solo de razonamiento, de procesos cognitivos en general, que cometemos todas las personas. Nosotros lo hemos estudiado mucho en el laboratorio aquí en la universidad. Por poneros un ejemplo sencillo, no son errores normales. Si hablamos de una brújula que está estropeada nos puede llevar un día para el norte, otro día para el sur, otro día para el este. Pero eso no me interesa, esos son errores más o menos aleatorios. El sesgo es cuando tienes una brújula que está sesgada, que te lleva siempre un poquito al noroeste. Entonces, de ese sesgo no te das cuenta, porque vamos todos además un poquito sesgados al noroeste. Esos sesgos solo nos damos cuenta haciendo experimentos, no somos conscientes de ellos. Os puedo poner 1000 ejemplos, y hay ejemplos muy bonitos, luego os voy a dar algo de bibliografía si os interesa el tema. Pero esto es un ejemplo, ¿no? En este gráfico no está España, porque sabéis que España es un país muy especial en cuanto a donación de órganos. Somos número 1 hace muchos años por un sistema especialmente bueno. Pero fijaros en los demás países. Tenemos países que son un desastre en donación de órganos y otros que son estupendos. Y si empezáis a buscar similitudes entre los unos y los otros, pues no sé, mirar por ejemplo Alemania y Austria, que podemos pensar que son dos países similares. El uno es fantástico y el otro es un desastre. O mirar, yo qué sé, bueno, cualquiera de ellos. ¿Se os ocurre alguna diferencia entre estos países? Vale. La diferencia está en que hay países que traen por defecto marcada la casilla de que soy donante. Y una notita abajo al pie. Si no quieres ser donante, entonces tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Esos son los países buenos en donación de órganos. Los otros son los que por defecto es no soy donante o la casilla está en blanco. Si quieres ser donante, entonces tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y claro, se sabe, esto es un mero ejemplo de las implicaciones que puede tener una casilla que viene marcada o no por defecto. Y esto en Internet lo tenemos todos los días. Tú te compras una tableta nueva y tienes todas las casillas marcadas por defecto. Tienes que pasarte días configurando como tú quieres para recuperar un poquito de libertad, un poquito de ética, un poquito de dignidad. La gente no lo hacemos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para estar marcando y desmarcando casillas. Pero, por ejemplo, algo muy fácil de hacer, no sé si a nivel de regulación, a nivel de leyes, a nivel de qué, sería tan fácil como decir, señores, lo que me vendan tiene que venir con las opciones por defecto que sean más beneficiosas para el usuario. Es así de fácil. Que el que luego quiera vender su alma, que la venda y que te ponga el clic, pero tú no se lo traigas ya puesto. Y no me digas que ha leído el consentimiento informado, porque sabemos que no lo ha leído. Entonces, todo eso en psicología, quiero decir, son cosas que se saben hace mucho tiempo y simplemente en Internet, en estos malos usos de la inteligencia artificial, se está explotando. Y yo creo que precisamente la comunidad de tecnologías de información en las universidades probablemente sois de las personas más interesadas en cambiar todo esto, en recuperar, y probablemente las empresas serias en inteligencia artificial son de las más interesadas en cambiar y en hacer que la gente podamos volver a fiarnos, porque yo creo que se está perdiendo la credibilidad precisamente por todos estos problemas, ¿no? Explotar los sesgos cognitivos, cuando los psicólogos lo que hemos hecho toda la vida es vamos a investigar los sesgos, ¿pero para qué? Para ayudar a la gente a corregirlos.
Y ahora resulta que me vienen unos señores, unas empresas, y dicen, no, ya que sabemos cómo funcionan, vamos a explotarlos. Hombre, es un juego muy sucio, ¿no? Y la verdad es que duele cuando has trabajado en la parte contraria. Un ejemplo de cómo se podría hacer, por ejemplo, con niños, probablemente ya se está haciendo, con niños, pues traer las opciones por defecto de blogs, páginas web que podrían estar bloqueadas. Y este es otro ejemplo de los empujoncitos que igual os suena, de cómo podemos también empujar los sesgos cognitivos hacia el bien, en principio, ¿no? Y que también se utilizan en publicidad, se han utilizado toda la vida y que ahora se están pues, utilizando no tan bien, ¿no? Si tú vas a un supermercado y normalmente aquellas cosas que te colocan a la altura de los ojos son las que más fácilmente vas a comprar, a no ser que estés muy interesado en buscar algo que no está a la altura de los ojos y que está ahí abajo o que está ahí arriba, a no ser que estés muy interesado no lo vas a buscar. Entonces, esto, lógicamente, vosotros sabéis de diseño web, tiene también muchísimas implicaciones en un periódico, por ejemplo, según donde coloques las noticias, pues se van a ver más, se van a ver menos. Claro, antes el colocar a la altura de los ojos era para todos igual. Entonces, a lo mejor yo voy buscando otra cosa, todavía quedaba, se están manipulando, se está empujando un poco, pero todavía queda cierta libertad. Claro, desde el momento que las inteligencias artificiales en Internet y no en Internet nos están conociendo a cada uno de nosotros mejor ya que nosotros mismos, ya lo que nos muestran es totalmente distinto para unos y otros. Entonces, claro, están pegándonos esos empujoncitos hacia donde quieren. No sabemos hacia dónde. Ni qué objetivos tenían cuando salieron de fábrica, ni qué es lo que han aprendido, pero sí nos están empujando. Somos muy vulnerables. Cuando digo que hay que conocer la mente humana, me refiero a que tenemos que conocer que somos muy, muy vulnerables a todas estas cosas. Es muy fácil condicionarnos, sesgarnos, etcétera. Para que veáis otro ejemplo, este es un experimento nuestro que hicimos hace muchos años, no tiene que ver con Internet, pero sobre el funcionamiento de estos sesgos en la mente humana. Veis que hay, son dos grupos de estudiantes, uno está marcado en negro, el otro está marcado en blanco. La única diferencia en cuanto a la información que recibían era que los unos recibían la información positiva al principio sobre una cuestión de medicinas alternativas y demás, a ver qué acababan creyendo y qué acababan valorando. Los que están en negro recibían primero todos los testimonios positivos, vamos a decir, y luego los negativos, y los que están en blanco recibían primero los negativos y luego los positivos. La información que reciben es exactamente la misma. Testimonios, que les ha funcionado o no les ha funcionado el medicamento. Lo que está marcado, lo que muestra el gráfico, es lo que los estudiantes acaban pensando sobre ese producto. Fijaros que es grave. Lo único que nosotros hemos manipulado es el orden de presentación de la información. No quiero ni pensar lo que puede hacer un buscador cambiando el orden de manipulación de la información. Lo que te muestra primero te está sesgando mucho más de lo que pensamos. Y son cosas que hay que las tenemos ya muy asumidas, las damos por válidas, pero son cosas que hay que incorporar al debate ético, en el que, dicho sea de paso, me parece la verdad fantástico el debate que habéis organizado aquí, porque yo creo que hasta ahora prácticamente no se, por lo menos la psicología no se ha metido mucho en el debate y prácticamente bueno, pues ha estado dominado por las personas que lo estabais haciendo, ¿no? La gente de la tecnología, los ingenieros. Cuando hay muchas cosas de otras áreas que son fundamentales y que yo creo que es muy importante que toda la sociedad empiece a entrar ya en el debate porque ya nos está afectando mucho a todos. Otro ejemplo de cómo se nos puede sesgar, tampoco tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero es fácilmente aplicable. Este es un experimento que se hizo en Estados Unidos con políticos o de derechas o de izquierdas. Los voluntarios del experimento también son o de derechas o de izquierdas. Y las imágenes que estáis viendo ahí son imágenes que habían salido en la prensa de alguna situación.
en la que está la imagen real y la imagen modificada, la imagen falsa. En estas imágenes falsas aparece un político en una situación comprometida. ¿Cuál es el resultado del experimento? Dependiendo de que tú seas de derechas o de izquierdas, la noticia falsa te la tragas o no, dependiendo de si el político que está quedando mal es de tu cuerda o de la cuerda contraria. ¿A dónde va esto? No está hecho con Internet, pero a día de hoy, con inteligencias artificiales que nos conocen perfectamente bien cuáles son nuestros perfiles ideológicos, etcétera, etcétera, y además esto que han pretendido hacer el Parlamento español, de perfilarnos a todos ideológicamente, que menos mal que el Tribunal Constitucional lo ha parado, que creo que fue ayer o anteayer. Claro, si saben de qué pie cojeamos cada uno, nos pueden mandar los partidos políticos toda la publicidad falsa que quieran vía Internet y cada uno vamos a reaccionar a eso que nos están mostrando en función de nuestros propios miedos, que es algo que la gente tampoco sabe. Yo creo que la prensa no ha dado suficiente fuerza a todo este escándalo que ha habido en el Parlamento español, creo yo, de intentar perfilar a la gente las opiniones políticas y mandar publicidad segmentada atacando los miedos de cada uno de nosotros. Al que le preocupa a los emigrantes vamos a mandarle esto, al que le preocupa las pensiones le mandamos esto, etcétera. Y yo creo que el problema es que la prensa muchas veces, y la gente en general, la sociedad, ha pensado que, bueno, pues esto se ha hecho toda la vida la publicidad antes de las elecciones. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí la publicidad que recibimos cada uno es totalmente distinta y va al centro de nuestra forma de pensar y de nuestros miedos y nuestras emociones. Bueno, está casi... Es un poco, era otro experimento que hemos hecho recientemente, si queréis os paso luego la bibliografía. Un par de libros, si alguien quiere profundizar en todo este tema de los sesgos cognitivos. Son 2 premios Nobel, nada menos. No existe el premio Nobel en psicología, a los 2 se lo han dado en economía. Daniel Kahneman y Richard Thaler, el de Thaler es reciente, es del año 2017, que hablan de todo esto, de los sesgos, de los pequeños empujoncitos. Y claro, ellos lo estudiaban de la misma forma que lo he estudiado yo, intentando hacer el bien a la humanidad con todo este conocimiento, ¿no? Y ahora el uso que se está haciendo es bastante malo. Este es mi libro. No me atrevo a ponerlo al nivel de los 2 anteriores, que son 2 monstruos. La primera edición la tengo agotada y me han dicho que la nueva tiene que salir este mes de mayo, aunque al paso que va a salir en junio, pero bueno, nuestra mente nos engaña. Es un resumencito de los 2 anteriores que os he dicho, más pequeñito y más asequible. Y el enlace, cuando ya se publique, estará ahí en mi página web. Bien, ¿a dónde vamos con todo esto de cómo se pueden explotar los sesgos cognitivos, cómo se pueden pegar esos empujoncitos a la gente para que, cuando he hablado de comprar ciertas cosas en el supermercado, hablo también de empujoncitos para, no sé, para que haya menos corrupción, para que la gente recicle más? Es decir, se puede usar para muchas cosas buenas y lo estáis usando para muchas cosas buenas, pero todos sabemos que no es lo normal a día de hoy. Y a día de hoy estamos perdiendo credibilidad. Y probablemente el mayor problema que hay ahora es lo que se está llamando ya la economía de la atención. La economía de este momento se basa en conseguir la atención de los humanos, que es muy escasa. Y las 4 empresas que dominan el mundo necesitan más y más y más atención de humanos que pasen más tiempo en su web, haciendo clic. El clic es lo que vale oro a día de hoy. Y todos estos algoritmos en este contexto social, en Internet, se están utilizando. Y es muy triste porque cuando hay tantos buenos aplicaciones en educación, en investigación, en salud, que haya luego esta economía de la atención, es terrible y además va a haber que cambiar este modelo, ¿no? Aquí, si queréis, la persona de referencia, si queréis leer más sobre esto, yo creo que es Tristan Harris. Fue ingeniero en Google y se dedica sobre todo a la parte de la ética de la tecnología y tiene algunas conferencias fantásticas en YouTube. Y también os recomendaría el libro de James Williams, que también va en esta dirección, de
qué podemos hacer en la economía de la atención para recuperar la libertad humana, ¿no? Para que no nos persigan de esta forma los clics y las noticias falsas. O sea, llega un momento que lo único que vale dinero es el clic, da igual cuál sea el titular, da igual que sea verdad o mentira lo que nos están contando con tal de que entremos ahí. Y realmente hay que recuperar la ética en la sociedad humana y tiene que ser un debate global, efectivamente, como ya se ha dicho. Las implicaciones, fijaros, claro, cuando decimos que Facebook o las grandes empresas están haciendo experimentos, estoy hablando de experimentos que no tienen nada que ver con los que hacemos en las universidades en psicología. Estoy hablando de experimentos hechos con 61 millones de personas. Nosotros hacemos experimentitos, en todas vuestras universidades están haciendo experimentos, mis colegas, con 100 sujetos. Facebook los hace con 61 millones de personas. Nos llevan años luz. Intuimos lo que están haciendo. Publican ocasionalmente un experimento en el que dicen que han conseguido que vaya más gente a votar. No dicen si les han manipulado qué era lo que tenía que votar, pero sí dicen que han conseguido que vayan a votar. Y lo publican en revistas buenas, o sea, son experimentos buenos. Sabemos también que nuestros amigos de Facebook influyen en las noticias que leemos. Pero vosotros sabéis mejor que yo que los amigos de Facebook, este titular, ¿qué quiere decir? Los amigos de Facebook influyen en las noticias que leemos. No son los amigos, es el algoritmo de Facebook que decide qué amigos nos muestra, con qué mensajes, es el que decide qué noticias leemos. Eso nos va sesgando. Cuanto más conozcáis la mente humana, si os podéis a leer cosas de estas, veréis la capacidad de sesgo que hay, que es tremenda. Y esto es lo que os decía antes, las ciencias sociales, que nunca han tenido mucho impacto, lo sabéis en vuestras universidades, otras ciencias tienen mucho más impacto, pero es que a día de hoy las ciencias sociales tienen mucho impacto, la psicología, la sociología, a través de estas empresas, es lo malo. No es un conocimiento público en general, es un conocimiento que generalmente está en manos privadas y que además se está utilizando para manipular, para influir en la gente. Influyen también, y ya me centro ya en lo que es el mundo universitario, estos algoritmos influyen también en lo que leemos los investigadores, la ciencia que hacemos, porque cada vez más nos mandan, hey, que he encontrado este artículo que te interesa leer, y tú dices, es verdad, qué interesante, me lo leo ahora mismo. Influyen en lo que leemos, influyen en lo que investigamos, lógicamente en lo que enseñamos. Si yo me formo de una manera, pues... Entonces, a ver, es básico, vosotros quizá podéis ayudar desde las universidades, es básico conseguir esas configuraciones por defecto que sean beneficiosas para el usuario. A lo mejor desde la universidad se puede cambiar eso, se pueden montar observatorios, se puede decir nada de que un algoritmo dirija nuestra investigación, eso no puede ser, ni nuestra docencia. No sé, son ideas, yo ya no sé cómo habría que hacerlo, pero ya, yo veo el problema, no sé cuál es la solución. La ética, estoy hablando de ética todo el rato, pero centrándonos un poquito, la Unión Europea ha sacado ya y ya con eso voy acabando con esta parte final. La Unión Europea ha sacado ya unas sugerencias, unas guías éticas para conseguir una inteligencia artificial en la que nos podamos fiar, algo así como hecho en Europa, fíjate. Bueno, yo creo que es un gran paso, yo creo que se está avanzando mucho, a mí me sigue pareciendo que sigue quedando corto. Y veo también un peligro, un arma de doble filo en eso de que podamos fiarnos, porque nos va a seguir sesgando mucho. Si yo ya con haber hecho en Europa pienso que me puedo fiar, cuidado, porque todavía igual no puedo fiarme 100%, ni muchísimo menos. Yo creo que hay que seguir muy alerta. Y luego, no nos olvidemos de que mucho de lo que están haciendo estas empresas a nivel global, y cuando contratamos un algoritmo de una determinada empresa, mucho de lo que están haciendo es investigación con humanos. Cuando les damos los datos de toda la universidad a Google, está haciendo investigación con humanos. Y hay unos códigos éticos de investigación con humanos de hace muchos años. Ese es el de la Sociedad Británica de Psicología, pero la Sociedad Americana tiene otro, todos los países tienen el suyo. Este es el que sacó hace no mucho la Unión Europea, investigación para investigadores. Perdón, he dicho investigación, ética para investigadores.
Es eso, todos los datos que genera una universidad, una sociedad, están yendo a parar a grandes empresas que están haciendo investigación con humanos y no están siguiendo, la mayoría de ellas, los códigos éticos. Entonces, yo creo que tienen que empezar a surgir, ya que hay aquí algunas personas representantes de empresas, también tienen que empezar a surgir empresas que sean éticas, que recuperen la confianza del usuario, pero de verdad, porque no nos vamos a fiar. Tenemos que estar auditándolas desde fuera. Tiene que haber código abierto, etcétera. Y, bueno, puestos a poner ejemplos de códigos éticos, ese es el del Colegio Oficial de Psicólogos, que es muy general, no se refiere solo a la investigación, pero ahí abajo, subrayado en amarillo, una parte que yo creo que procede en relación a esto. La participación en cualquier investigación deberá ser autorizada explícitamente por las personas con las que ésta se realiza, o bien sus padres o tutores, bla, bla, bla. Hoy en día en Internet no se está haciendo investigación con humanos sin consentimiento informado, haciéndonos creer que tenemos que leer páginas y páginas y páginas de consentimiento informado. No tiene nada que ver con el consentimiento informado de una investigación, que tiene que ser un parrafito muy claro y al final un botón de acepto enviar los datos, quiero borrar los datos. No es lo mismo, porque sabemos que no se lee. Entonces nosotros al final de un experimento ponemos los dos botones y la persona ya tiene que leer, envío, cancelo. Ya está. Y le decimos, por favor, te agradeceríamos muchísimo que nos envíes los datos porque nos viene muy bien para la investigación. Y la gente lo hace voluntariamente. Y claro, tenemos 100 sujetos y no 61 millones. Pero es que hay que hacerlo así. Y bueno, ya con esto termino. Hay quien dice que esto de la ética quizá no sea suficiente porque al fin y al cabo es muy subjetivo y lo que habría que hacer es leyes. No lo discuto. Yo creo que leyes hay que hacer también. Creo que tenemos que ir haciendo las dos cosas y, desde luego, lo que se ha comentado antes también, proteger a los más pequeños, proteger a la gente más débil, informar muy bien a la sociedad. Probablemente desde las universidades sí que podéis hacerlo, el informar cada vez mejor. Y, bueno, entre todos tenemos que conseguir que la inteligencia artificial de verdad ayude al florecimiento de la humanidad, porque tiene capacidad para ello si conseguimos hacerlo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Es muy interesante este enfoque desde la psicología. Bueno, Iñaki, no vamos mal de tiempo. Tenemos quizás, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Parece que hoy hay... O salisteis de copas ayer y hoy estás un poco resacosos o no estáis muy participativos. Pues nada, pues yo creo que entonces ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias y otro aplauso.